Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. A pedirle que puedan ponerse de pie. Tengan sus Biblias abiertas en el libro de Éxodo, capítulo 34. Aunque dice de versículo 1 al 35, no vamos a leer los 35 versículos, sino vamos a enfocarnos específicamente en los primeros 10. Pero antes de eso vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por tu infinita gracia y misericordia. Señor, nos permites estar aquí reunidos en tu iglesia. Señor, donde hemos podido alabar tu nombre, Señor, en esta mañana, por medio de los cantos, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, por medio de nuestras ofrendas, de nuestras primicias, Señor, delante de ti. Padre, y en este tiempo que tu palabra es abierta para ser expuesta, Señor, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Reconocemos que hay imperfecciones en este servicio, Señor, por causa del pecado que reside en nosotros. Señor, pero por los méritos de Cristo, Señor, solamente por pura gracia podemos acercarnos a tu trono de gracia. Señor, estar delante de ti. Señor, y en este tiempo que tu palabra ha sido abierta, Señor, como aquel pan, Señor, que alimenta, Señor, a nuestras vidas, en este tiempo podamos ser alimentados por ella, Señor, por tu palabra que nos da vida cada día. Señor, que tu Espíritu Santo en este tiempo use tu palabra expuesta, Señor, para nuestra edificación. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos del 1 al 10. Se me puede seguir allí en su puesto. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El Señor bendiga su santa palabra que ha sido leída. Pueden tomar asiento, hermanos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero este mes hay una celebración. No sé, me imagino que alguien está de cumpleaños, pero no me refiero a ese tipo de celebraciones. Pero se está celebrando algo que es sumamente importante. De hecho, es tan importante que para esta generación relativista resulta contraproducente. Es decir, va a provocar una reacción contraria. Vemos hoy en nuestra sociedad, y tristemente muchos cristianos son parte de la corriente de este siglo, que dicen: no hay verdad absoluta. No sé si usted ha escuchado a un cristiano decir: es que a mí no me parece, o yo no lo veo tan malo. ¿Ha escuchado eso? Dicen creer en Dios, en Jesús como Salvador, pero al momento de ver cómo se debe vivir la vida cristiana, dicen: yo no le veo nada malo, no me parece,
y con una actitud y manera de vivir, o con su actitud y manera de vivir, se niega la Biblia. ¿Qué se celebra? No respondí la pregunta. En Panamá por lo menos se celebra lo que es el mes de la Biblia. Y es importante tomar este tiempo, y providencialmente cayó con el tema de hoy, que es la renovación del pacto, pero meditar en lo que es la palabra de Dios en una generación que no quiere absolutos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que lo primero que vamos a ver en este tiempo es los primeros 5 versículos, que dice que Moisés escucha al Señor y dice que Dios le dice a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Dios le da un mandato a Moisés y le dice: aliza las piedras o labra 2 piedras parecidas a las primeras que rompiste. ¿Por qué las rompió Moisés? Porque se enojó porque habían hecho una vaca de oro. Cuando él estaba en el monte, dice, había una bulla que estaban como, parecía una guerra, y Josué le dijo: no suena a guerra. O Moisés le dijo: no suena a guerra, no suena a conflicto, suena a fiesta. Y Moisés bajó y tiró las tablas contra el piso. Así que Dios le da el mandato de hacerlas nuevamente. Le dice: prepárate en la mañana para ir al monte, porque tú y yo nos vamos a encontrar. Otra cosa interesante en el versículo 3. Y dice: nadie debe subir. Cuando Dios dijo que es nadie, es nadie. Obviamente Josué sí tenía permiso hasta cierto punto, pero nadie debía subir. Ni siquiera los animales tenían permitido entrar. ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Dios, toda la gloria y majestad iba a bajar para encontrarse con Él en el monte. Y nadie es capaz de soportar la majestad de Dios. Moisés entonces cumple lo que el Señor le dice, se levanta en la mañana, sube al monte, ¿y qué lleva con él? Las tablas, las 2 tablas de madera. Y como Moisés cumple con las instrucciones que le han sido dadas, ¿sabe qué pasa? El Señor cumple su promesa, Él baja, Él desciende al monte. Y bueno, usted no estuvo, o algunos no estuvieron el domingo pasado. Dios había prometido que su presencia iba a estar en medio de ellos. Y dice que Moisés había puesto el tabernáculo y también la Shekinah, la gloria de Dios se estaba manifestando por medio de la nube y el fuego en la entrada del tabernáculo. Así que Moisés se encuentra con el Señor baja y tienen ese encuentro, y el Señor cumplió lo que le dijo. Y es que ya después de haber sido testigos de todo lo que Dios le había dicho a ellos y a Moisés, aquí el libertador de Israel ve el cumplimiento de que el Señor estaría con él. Pero ¿sabe qué es más importante aquí? Estaría con él cara a cara. Aquí hay un asunto, mi querido hermano, de suma importancia, y es la trascendencia de lo que tiene aquí, lo que Dios dice, es decir, su ley o su santa palabra. Para los que son del pueblo de Dios, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Salmo 109, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, para mostrarme por dónde debo ir en medio de las tinieblas de mi vida. Todos nosotros, mi querido hermano, hemos sido redimidos por medio de la obra de Cristo. No obstante, y permítame hacerle esta pregunta: ¿cómo usted y yo podemos saber cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo saber eso? ¿Es que acaso podemos dejarnos guiar por lo que nos conviene o lo que me gusta? ¿O es que yo no le veo nada de malo a eso? La respuesta evidente es no. Puesto que para y por algo tenemos los santos escritos. ¿Para qué tenemos la Biblia?
no es simplemente para llenar libreros en nuestras casas, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito de esas 4 cosas que dice Timoteo? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito para el cual usted y yo tenemos los santos escritos. Sepamos cómo vivir la vida cristiana. Pero aún así, mi querido hermano, a veces, casi siempre, como seres humanos, nosotros todavía en esa lucha, en ese conflicto en el cual todavía el pecado que está en nosotros, y a veces nos dejamos llevar por las experiencias, nos dejamos llevar por la edad, y en algunos casos por lo académico. ¿Y sabe qué hacemos? Ponemos a un lado la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Catecismo Menor de Westminster en este punto? ¿Sabe lo que dice? Y es interesante porque la pregunta 2 y la pregunta 3 del Catecismo, la pregunta 2 nos dice, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo debemos glorificar a Dios y gozar de Él? El que no es cristiano no puede gozar de Dios, no puede glorificarle, pero los que son parte de su pueblo sí pueden. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos, qué regla tenemos para glorificarlo? La palabra de Dios. No dice solamente el Nuevo Testamento, no dice solamente los evangelios, o no dice, como decía el hereje Marción, que solamente Pablo es el único apóstol. Los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento son la regla, la norma, la ley de Dios. Pero la pregunta 3 dice, ¿qué es lo que enseñan las Escrituras? Y si usted le pregunta eso a un niño, ¿sabe lo que va a decir? La Biblia me habla de Jesús, ¿cierto? Y si yo le hago esa pregunta, ¿qué enseñan las Escrituras? Usted me va a decir, me enseña de Jesús, me enseña de la creación. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es, 1, lo que el hombre debe creer respecto a Dios. 2, los deberes que Dios exige del hombre. Dios no ha dado sugerencias, mi querido hermano. Dios no dice, bueno, si a ti te parece, y después de argumentar deliberadamente con el método socrático, entonces toma tu decisión. Él no dice eso. Dios dice, y usted y yo debemos hacer. Es así. Las Escrituras entonces nos dicen lo que debemos creer respecto a Dios y los deberes que Él exige al hombre. Por eso debemos y podemos ver entonces lo que usted y yo pensamos acerca de un asunto de la vida o de cualquier tema. Es totalmente presuntuoso si no viene de las Escrituras. ¿Qué autoridad? Déjeme hacerle la pregunta de esta manera. ¿Qué autoridad tiene un pastor para decir que algo es pecado? ¿Dónde basa su autoridad? ¿Qué autoridad tiene un padre para llamar la atención a sus hijos? Sí, es verdad, el papá y la mamá ahí lo mantienen. Pero ¿de dónde viene esa autoridad? Toda autoridad proviene de Dios. Y toda autoridad queda sujeta ¿a qué? A su palabra. Lo que Él ha dicho a su pueblo por medio de sus santos escritos. Es más, por eso usted y yo no podemos apelar a nada por medio de un raciocinio personal y decir, esto es autoridad. Porque cuando eso se contrasta con la palabra de Dios, es infundado. Por tal motivo, es solo Dios quien puede decir lo que el hombre debe hacer, cómo debe vivir. Y usted y yo somos guiados por medio de su palabra. Porque solamente hay un juez supremo.
y cuyo Espíritu Santo nos ha sido dado para encaminarnos por medio de su palabra, para guiarnos a toda verdad. ¿Sabe cuál es el propósito del Espíritu Santo? Nosotros como iglesia reformada, y creo que es una tendencia en las iglesias reformadas, es pensar que el Espíritu Santo es una palabra mala, o menospreciar al Espíritu Santo como si no fuera la tercera persona en la Trinidad. Si nosotros no vemos la importancia del Espíritu Santo, somos unos herejes. Porque el Espíritu Santo es Dios. Pero por otro lado, no podemos poner el Espíritu Santo por encima de las otras personas porque es una triunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juntos, unidos, cada uno tiene una función, si podríamos decirlo de alguna manera, para trabajar en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo tiene una función muy importante. La primera es que su corazón de piedra deje de ser de piedra y ponerle un corazón de carne. Pero otra es que cuando somos cristianos, el Espíritu Santo es quien nos hace recordar todo lo que hemos leído, todo lo que hemos memorizado, todo lo que hemos escuchado en las prédicas. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a la verdad de Dios. Versículos del 5 al 7, vemos que Moisés aquí está diciendo, el 5, a Jehová descendió y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Yo no sé si usted lo acaba de leer. Sé que lo leí bastante rápido, pero lo había leído hace un rato. Lo primero es, ¿quién está proclamando esto? Dice que Jehová proclama, invoca el nombre del Señor. Jehová invoca el nombre del Señor. No sé si usted lo había notado. Algo importante aquí es que ese término, invocar o llamar, tiene el hecho de que él dice: Señor, Señor, está llamándolo. ¿Quién pasa entonces por delante de Moisés? Jehová, el Señor, Moisés mismo. El texto no pareciera ser tan claro. Pero cuando vemos lo que dice capítulo 33, versículo 19, puede pasar unas páginas hacia atrás. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Entonces, ¿quién está hablando allí? Moisés se iba a encontrar con Dios. Pero dice: Jehová invoca el nombre del Señor. Es interesante. Dios le prometió a Moisés que él iba a pasar delante de él. Pero dice que él mismo le iba a tapar los ojos. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero entonces es una declaración de parte de Jehová, hablando del Señor. Versículos 6 y versículo 7. No son las palabras de Moisés aquí diciendo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Es el mismo Dios, o se podría decir el ángel de Jehová, que es el que está hablando y diciendo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Sabe por qué resulta interesante eso? Porque esa es la parte final del segundo mandamiento. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, porque si no yo visito la maldad. Es decir, yo me encargo de los que me aborrecen, porque no son mi pueblo. Eso es, en otras palabras, lo que él está diciendo. Algo interesante aquí que usted podrá notar es: tenemos una declaración de parte del Señor o de Jehová que nos habla de los atributos de nuestro Dios. Lo primero que dice: Él es fuerte, Él es todopoderoso. Él dice que es clemente, es compasivo, es
tardo para la ira, grande misericordia, pero nos habla también de que es perdonador y amoroso. Ahí tenemos unos atributos de parte de Dios. Pero versículo 7 nos habla de que Él es un juez justo. Aquellos que lo menosprecian y se los va a castigar por su rechazo. Pero aquellos que siguen confiando en Él les va a demostrar su gracia y misericordia, incluyendo a sus descendientes. Si usted revierte los versículos, dice: yo castigo la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero si tú me obedeces, bendeciré a tus descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Como les decía, estas palabras son las mismas del segundo mandamiento. ¿Por qué está allí puesto? Porque si usted retrocede, capítulo 32, está el becerro de oro. Y en el becerro de oro se vio evidente el rechazo de muchos hacia el Señor. Hagamos un becerro, hagamos una vaquita. Y Aarón dijo: yo lo horneé y salió una vaca. Una respuesta bastante infantil de parte de Aarón. Pero por eso se repite aquí: yo soy misericordioso con los que me siguen. Debido a lo mencionado anteriormente, Moisés ha sido capaz de reconocer o de conocer al Señor. ¿Sabe lo que él hace? Versículo 8 dice: Él se inclina al suelo, se postra en adoración. Y aquí es algo interesante porque Moisés comprende esto, pero en nuestros términos. Voy a usar el catecismo de Heidelberg para mayor familiaridad. Moisés entiende lo que es su miseria y la miseria del pueblo. Catecismo de Heidelberg, la pregunta 3 a la 5, solamente de manera breve. ¿Cómo conoces tu miseria? Él no usa, y la mencionaba el domingo pasado, Zacarías Ursino en su comentario al Catecismo de Heidelberg dice: miseria abarca mucho más porque habla también de la condición y el punto bajo en el cual se encuentra el hombre. Dice: ¿cómo conoces tu miseria entonces? ¿Cómo conoces tu incapacidad? Por medio de la ley de Dios. ¿Qué abarca la ley de Dios? Todo lo que Dios ha dicho. ¿Qué pide la ley de nosotros? ¿Qué pide la ley de usted y de mí? ¿Sabe lo que pide la ley? Perfecta obediencia. ¿Y usted y yo podemos cumplir la ley perfectamente? Evidentemente no. Dice que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Usted y yo no podemos amar a Dios de esa manera, si no es de una manera sobrenatural, si no es que somos auxiliados por medio de nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo. Pero usted y yo somos incapaces de amar a Dios por nuestros propios medios. La ley entonces muestra la incapacidad del hombre. Le mostró a Moisés la incapacidad de salvación. La ley muestra que no se puede cumplir. No se puede amar a Dios como Él exige. Y cada uno de nosotros es exactamente de esta manera. Somos incapaces de acercarnos a Dios como Él demanda. ¿Qué demanda el Señor? Recién lo dije: perfecta obediencia a su ley, cumplirla perfectamente. Él es santo. Usted y yo no lo somos. Debido a la caída, y es importante mencionar algo aquí. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas, algunos de aquí están presentes con trasfondo católico romano, y eso está allí. Otros con trasfondo pentecostal, y eso todavía está allí. Otros que vengan de algún otro tipo de iglesia, y está allí todavía esa enseñanza. Y otros que simplemente piensan lo que no está en las Escrituras, y está allí. ¿Qué es? ¿Por qué usted y yo somos incapaces de cumplir la ley de Dios? ¿Qué es eso que inhabilita al hombre
para acercarse a Dios? Esa respuesta se encuentra en Génesis 3. El hombre no está adormecido. El hombre no está en un trance que necesita un toque para reaccionar. El hombre necesita vida. Génesis 3 muestra cómo el hombre, por su desobediencia, bueno, la mujer también, hay que ser inclusivo, hombre y mujer, ¿verdad? Así que no dejen a la mujer afuera que también comió del fruto, ¿no? El hombre es el responsable, mi querido hermano. Cabeza federal. Caen, desobedecen a Dios y por tanto todos sus descendientes tienen algo que se conoce como el pecado original. O también algunos teólogos lo llaman el pecado heredado. Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 18, nos dice: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó del hombre? Déjenme leerle porque creo que es bastante preciso. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste la culpabilidad del primer pecado de Adán. Todos somos culpables en Adán. La falta de justicia original y depravación en toda su naturaleza. Si el hombre es depravado, si el hombre está caído, está en pecado, no tiene justicia. Ha perdido toda justicia y su juicio está nublado. La depravación de toda su naturaleza. Usted nada más tiene que ver las noticias, todo lo que pasa. O si no, mírese en un espejo y mire el bien en lo profundo de su corazón, porque el pecado está allí. Llamadas comúnmente pecado original con todas las transgresiones actuales. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. No está dormido. Por eso es incapaz. Por eso es necesario la ley, porque la ley muestra que el hombre no puede cumplir los estándares morales absolutos y perfectos de Dios. No puede. Por tal motivo, entonces, no hay ningún hombre que busque a Dios. Es más, no tiene ni siquiera interés en Dios. Necesita que el mismo Dios sea el que dé el entendimiento para poder creer. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Pero esa parte que dice más la dádiva de Dios abarca que es Dios quien da el regalo. No es que usted lo genera. Es Dios quien lo ha generado. Versículos del 8 al 10. Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y él dice esto: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Lo primero, que Moisés adoró a Dios. ¿Por qué? Él vio su miseria. Él comprendió su incompetencia para estar delante de la presencia de Dios. Por eso él mismo dice: si he hallado gracia delante de ti. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo de un cuello duro, testarudo, incapaz de obedecer. Si usted retrocede una página, en capítulo 33, versículo 3, dice que Dios lo iba a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en medio del camino. Dios le dijo: ¿saben algo? Yo no voy a ir con ustedes. Son demasiado rebeldes. Mejor los mato a todos. Pero Moisés dijo: no, Señor. Acuérdate del pacto que tú hiciste con nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice que Moisés hizo que el Señor desistiera. Un tipo de intercesor. Pero bueno, esa no es la lección de hoy, no es la predicación de hoy. Al decir, es un pueblo de dura cerviz, él está reconociendo que ellos necesitan a alguien que los gobierne, necesitan que sea alguien que los dirija y restrinja para que los tenga dentro de los límites que el Señor ha dado. ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites que el Señor ha dado? Su ley, su palabra.
¿Cómo entonces si el hombre está muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo si el hombre está caído? ¿Puede autogobernarse? ¿Puede el hombre hacer eso? Evidentemente no. Necesita un gobierno o alguien que gobierne desde afuera. Tiene que ser el Señor. Moisés dice, somos un pueblo inicuo. Es la palabra hebrea avon. Y eso demuestra, somos depravados, somos perversos. Dice, somos malvados y no tienes idea de lo malvados que somos. Y ese término, al ser usado aquí, él dice, somos tan malos que merecemos tu castigo. Quebrantamos el pacto. Tú nos hiciste nación tuya, nos bautizaste al atravesarnos por medio del Mar Rojo, nos santificaste por medio de poner la sangre, esparcir la sangre sí, y ponerla en el lóbulo de la oreja. Hemos sido santificados, pero quebrantamos el pacto. Éramos tu nación santa, violamos lo que tú dijiste. Merecemos tu castigo y tu juicio. Eso es lo que significa lo que está diciendo Moisés aquí. Somos avon. Y él dice, somos un pueblo pecador. Shatah. Dice, te hemos ofendido. Eso es lo que realmente significa, bueno, en este contexto, pecador. Te hemos ofendido. Pero es que una ofensa no es lo mismo que pecado, es cierto. Pero aquí es ofender al santo Dios. Si un hombre o una mujer se sienten ofendidos por alguna mentira o engaño que le han recibido, le han hecho, imagínense ofender al todopoderoso y santo Dios, que se indigna contra la perversión y una ofensa contra su santo carácter. Eso cambia las cosas. Es más, la confesión de fe de Westminster, el capítulo 6, el punto 6, dice lo siguiente respecto hacia Dios. Dice, todo pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae culpabilidad sobre el pecador. Culpable. Por lo que está bajo la ira de Dios. Culpable, sentencia. Bajo la maldición de la ley y sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Eso es grave, mi querido hermano. Eso es grave. Es una ofensa al santo Dios. Moisés le dice al Señor, ¿he hallado gracia delante de tus ojos? Podemos decir que sí, porque si no lo hubieran borrado en ese mismo instante, hubiera sido consumido. Dice, he hallado gracia delante de tus ojos, versículo 9. Entonces, adóptanos como tu herencia, dice la NBI. O la versión de las Américas dice, tómanos como posesión tuya. Si yo he hallado gracia delante de ti, si yo he podido interceder por este pueblo, puedo estar delante de tu presencia. Tómanos como posesión tuya. No obstante, el comprender la incapacidad del hombre por acercarse a Dios. ¿Por qué? La ley muestra nuestra miseria. La pregunta que surge es, y espero que se la haya hecho, ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios? ¿De qué manera puede el hombre acercarse a Dios? ¿Cómo es posible que el hombre sea capaz de entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo Moisés estuvo delante del Señor? Es que Moisés estaba, dirían ahora, a otro nivel. Hay una explicación para ese otro nivel. Pero ¿cómo es capaz un hombre estar delante de la presencia de Dios? Y hay una respuesta sencilla. Por la gracia de Dios.
Esa es la respuesta. Porque por la gracia, el Señor le dijo a Moisés, tú vas a poder ver mi espalda solamente, pero yo te voy a tapar los ojos. Y eso usted lo puede ver en capítulo 33, versículos 20 y 22. Dice, tú me vas a ver, pero yo te voy a tapar, no me vas a poder ver todo, no un pedacito. Por gracia. Es decir, el Señor quiso manifestarse delante de Moisés y su gloria no lo fulminó porque hubo un intercesor. ¿Dónde hubo la intercesión allí? Mi mano, un ser santo que apareció, tapó los ojos de Moisés. Hoy día, nosotros hemos recibido gracia de la misma manera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted me acompaña al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? Evidentemente está hablando acerca de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando nosotros conocemos a Cristo, dice, estamos viendo a Dios, estamos conociendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Juan 1:18 dice, 14 dice que Cristo vino y habitó entre nosotros, pero versículo 18 nos dice, yo he venido para dar a conocer al Padre. La ley muestra nuestra incapacidad, pero por medio de su gracia y misericordia, poder tener acceso delante de Dios, podemos conocer al Padre. El mismo Jesús en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé cómo es eso, mi querido hermano. Esa pregunta siempre la tienen los niños. ¿Cómo yo veo a Dios si Dios es espíritu? Bueno, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es toda la respuesta que tengo. Por fe, Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como nosotros, pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y Efesios capítulo 1, versículo 7, usted puede retroceder algunas páginas, nos dice, en Cristo tenemos redención por medio de su sangre. Si usted recuerda esa imagen, redención por medio de su sangre, nos traslada específicamente a todos los capítulos de Éxodo donde habla de sangre nada más. Sangre para esto, sangre para lo otro, derrama la sangre, mata al animal, consume al animal, ponte la sangre, santifica esto. Porque ese es el concepto de redención, comprar para atraerlo con el propósito para el uso de Dios. Hemos recibido redención por medio de la sangre de Cristo. Por tal motivo, siendo Jesucristo el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres, todos aquellos que han creído en Él tienen, o mejor dicho, tenemos acceso a Dios, o tenemos acceso a la misma presencia de Dios, a su trono de gracia. Dice Hebreos 4:16. Como ya hemos visto, no solamente hoy, sino en algunas otras prédicas, ningún hombre puede estar delante de la presencia de Dios porque no lo soportaría. No obstante, ¿cómo entonces podemos entrar al trono de gracia? Pues por pura gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente nada que usted y yo hayamos hecho. Ha sido el Señor, por su beneplácito, nos capacita de manera sobrenatural para que más adelante, como dice Apocalipsis, podamos ver el esplendor de su gloria manifiesta. Moisés pudo estar delante de la presencia de Dios, querido hermano, porque halló gracia delante del Señor. Él creyó lo que Dios le dijo, no
como nosotros lo vemos en su palabra escrita, sino porque él hablaba con el Señor. Dios le dijo, Moisés obedeció. No es porque Moisés era mejor que los demás, sino porque él obedeció lo que el Señor le mandó a hacer. Él reconoció su impiedad, su incapacidad y también la del pueblo, y recibió misericordia. Y él se inclina a adorar por aquella gracia que él recibió. Todos nosotros, voy a hacerlo de manera generalizada, todos los que estamos presentes, hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Es decir, que hemos recibido su gracia y su misericordia. De aquí en adelante, ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Vivir en perfecta obediencia a Él. Digo perfecta obediencia porque ese es el estándar. Ese es el mandato. Pero usted y yo no podemos vivir perfectamente obediente cada día. Solamente por medio de la gracia de Dios, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, es que usted y yo podemos vivir perfectamente dentro de nuestra imperfección. No sé si me explico. Es por pura gracia. La salvación es por gracia, nuestra vida cristiana es por gracia. En Cristo tenemos vida y tenemos esperanza para el futuro glorioso. Eso es lo que consiste también en lo que se llama el nuevo pacto. Hay algunos que todavía lo rechazan. Pero ¿saben? No sé, como decía Spurgeon, yo no sé quiénes debajo de su túnica tienen un sello que diga escogidos o sellados por el Espíritu Santo. Esa parte no la sé yo. Pero es posible que algunos todavía no han creído y están aquí presentes y vienen todos los domingos. Aquellos que lo rechazan, todavía, voy a hacerlo personal, tienes la oportunidad de venir a Él. Reconocer que no puedes hacer nada. Eres incapaz porque la ley te muestra tu miseria. Y no puedes estar delante de la presencia de Dios. Lo más cercano de la presencia de Dios es esto aquí en la tierra. Si lo sigues rechazando, no hay vuelta atrás. Y necesitas el día de hoy la gracia y misericordia para poder conocerlo. Para poder conocer al Señor, estar en gloria con Él, en gloria futura. Solamente una vez más, por su gracia. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, poder meditar un poco acerca de lo que es tu palabra, Señor, tu ley. Pero no solamente verlo de una manera genérica, Señor, como tu palabra, sino obedecerte a ti, Señor, y ver lo que nos muestra tu palabra es, Señor, que estamos muertos de nuestros delitos y pecados y necesitamos de tu gracia para poder estar delante de tu presencia. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, no conozco sus corazones y sus luchas, pero te pido para que fortalezcas a aquellos, Señor, que están pasando tiempos difíciles, Señor, o de enfermedad, para que sea tu misma palabra quien los conforte en este tiempo. Señor, y que tu Espíritu Santo use tu palabra expuesta en este tiempo, Señor, para redarguir a aquellos, Señor, que están, para reprender también a aquellos que están mal. Señor, porque eres tú quien hace la obra, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia para con tu pueblo, Señor, y con esta iglesia. Y dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.